Muy buenos días, jóvenes y señoritas de tercero de secundaria. Bueno, en este caso vamos a reforzar un tema muy importante que nos va a servir como base para poder ir desarrollando los temas que vayamos a ver más adelante. El tema que vamos a reforzar durante esta semana es la tabla periódica de los elementos. Si bien nosotros hemos manejado nuestra tabla periódica en cursos anteriores, pues vamos a conocer información específica y relevante sobre la misma, de manera que nos ayuden a, eh, a trabajar de mejor manera con la tabla periódica. Vamos a comenzar, vamos a describir un poco la tabla periódica, ya que va a ser un esquema de los elementos químicos que están dispuestos según el orden atómico creciente de cada uno de ellos, ¿no? Y que van a reflejar la estructura de los elementos. Todos los elementos, como pueden observar en la imagen, están ordenados en 7 hileras que son horizontales. Estos son llamados periodos, ¿no? Y van desde la K hasta la Q, que es el nombre de cada una de las hileras. K, L, M, N, O, P y Q, que sería el último, ¿no? Y van a estar organizados y distribuidos en 18 columnas, pero estas verticales. Estas columnas verticales reciben el nombre de grupos. Y la característica diferencial es que cada grupo posee un número en romano. Estos grupos o columnas verticales fueron clasificados tradicionalmente de izquierda a derecha, utilizando los números romanos seguidos de las letras A o B. Eso ustedes lo pueden observar en sus tablas periódicas, donde la B va a hacer referencia a los elementos de transición. Hablemos sobre los periodos. Ya habíamos dicho que están organizados en 7 periodos, ¿no? Dentro del primer periodo tenemos al elemento H y al elemento helio, ¿no? El hidrógeno y el helio. Son dos elementos únicamente. La característica de estos elementos es que ellos tienen una capa o están constituidos hasta la capa K. Quiere decir que solo van a tener una capa. El periodo 2 comprende estructuras hasta la capa L. Es considerado un periodo corto porque llega a tener únicamente dos elementos. ¿Qué quiere decir la capa L? Significa que va a tener dos niveles de organización. El siguiente periodo, que es el tercero, tiene una capa característica que llega hasta la M. Significa que tiene tres niveles de distribución de los electrones. También es considerado un grupo o un periodo corto de 8 elementos. El cuarto periodo tiene una capa característica hasta la N, es decir, 4 niveles de energía, y va a llegar a contener 18 elementos. El quinto periodo es, la característica es que su capa es hasta la quinta, es decir, va a tener 5 niveles de energía y también va a contener 18 elementos. El sexto periodo tiene su capa característica que es la P, es decir, el sexto nivel de organización, y va a tener 32 elementos. Y por último, el séptimo periodo tiene su capa característica hasta la Q, ¿no? Es decir, 7 niveles de energía y va a contener 19 elementos. Es la última capa orbital posible de un elemento. Veamos qué pasa con los grupos. Los grupos habíamos dicho que son aquellos que están organizados verticalmente. Tenemos el grupo 1A, que son los metales alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio y otros, cuya valencia va a ser 1. Dentro del grupo 2 encontramos al berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, cuya valencia va a ser +2. Este grupo de metales es considerado alcalino térreos. Tenemos al grupo 3A, llamados elementos térreos, que son el boro y aluminio, ¿no? Los más relevantes. Y su número de valencia va a ser el 3. Y así
Sucesivamente vamos a ver la descripción de los demás grupos. Cada grupo tiene un elemento característico. Por ejemplo, en el grupo 4 vamos a tener al carbono, a la familia del carbono que va a contener al carbono y al silicio, así también al germanio, estaño y plomo, ¿no? Porque se encuentran dentro de este grupo de la familia del carbono por las valencias que tienen estos elementos, ¿no? Las valencias más 2 más 4. Y si vamos observando la distribución de los demás elementos, pues vamos a observar que de acuerdo a la valencia que contienen, pues pertenecen a una determinada familia o a un determinado grupo. Por ejemplo, en la familia del nitrógeno, los más representativos son el nitrógeno y el fósforo. Son no metales. En cambio, el arsénico, el antimonio y el bismuto, en algunos casos, son considerados metales por la característica anfótera que tiene. Y su número de valencia va a ser más o menos más 1, más 3, más 5, menos 1, menos 3. ¿No? Esto ya podemos identificarlos de mejor manera en la tabla periódica. En el grupo 6A vamos a encontrar la familia del oxígeno, que tenemos como elementos dentro de esta familia oxígeno, azufre, selenio y teluro. Todos no metales. Y acá están sus valencias. En el grupo 7A encontramos a la familia de los halógenos, que son el flúor, cloro, bromo y yodo, son no metales y tenemos las valencias características, tanto la fija como la variable. Tenemos el grupo 1B al 7B, que son los elementos de transición. Todos van a ser metales, entre los que vamos a destacar al níquel, cobre, zinc, oro, plata, platino, mercurio, y su número de valencia va a variar según el elemento. En el grupo 8, en cada periodo abarcan 3 elementos, como podemos observar, y su número de valencia también varía de acuerdo al elemento. Ya en el grupo 8A son los gases nobles, ¿no? Cuya valencia va a ser 0. Acá tenemos a los metales. Si bien la tabla periódica comprende metales, no metales y elementos anfóteros, vamos a ver que de los 118 elementos que son estructurados dentro de la tabla periódica, 94 de ellos son metales y se van a encontrar en la naturaleza combinados con otros elementos. Por ejemplo, el oro, la plata, el cobre y el platino se van a encontrar libres en la naturaleza. Nosotros podemos encontrar oro, ¿no? De manera pura. Le encontramos plata de manera pura. En cambio, otros elementos van a estar combinados con otro tipo de elementos para poder existir. Son elementos metálicos, quiere decir el grupo 1A, excepto el hidrógeno. El grupo 2A, todos son metálicos. En el grupo 3A tenemos a todos, excepto el boro, como metálicos. Dentro del grupo 4A, el carbono y el silicio son los únicos elementos que no son metálicos. El grupo 5A, el antimonio y el bismuto llegan a ser no metales. Y en el grupo 6A, solo el polonio tendría una característica muy particular. Cambia los no metales, solo tenemos 22 elementos dentro del sistema periódico que son no metales. Por ejemplo, en el grupo 1A tenemos al hidrógeno, en el 2A ninguno, es decir, en el grupo 2A todos son metales. En el grupo 3A el boro llegaría a ser no metal y así sucesivamente, ¿no? Nos da la característica de cuáles son metales y cuáles no. Bien, básicamente esa es la información relevante que tenemos que ahora tratar de asimilar para poder aplicar en los siguientes temas de aquí en adelante. Muchas gracias por su atención. Estamos listos para realizar la actividad de refuerzo.